Bienvenidos todos a una nueva entrevista de la serie La visión de los CEOs. Como sabéis, estos diálogos tienen como objetivo conocer el punto de vista de líderes de la industria auxiliar de recursos humanos que nos van a dar su visión sobre el futuro del trabajo, del empleo y de la dirección de personas en las organizaciones. Hoy tengo el enorme placer de presentaros a José Antonio García de Leániz. José Antonio, bienvenido. Muchas gracias. Un placer tenerte aquí. Y igualmente estar contigo, que eres una persona muy agradable y que facilitas el diálogo. Muchas gracias. Sabes que dialogar contigo siempre es un placer. No, pero además tú tienes una cualidad que a mí me gusta mucho, una característica que si luego quieres comentamos, que es sonreír. Y es importante. Sin duda es importante sonreír. Es importante. Pero ahora te interrumpo. Estamos de acuerdo, José Antonio, pero era al revés, esta es la idea. Voy a presentaros en primer lugar su perfil para que conozcáis un poco más a José Antonio y veréis que habrá cosas que os van a sorprender, porque es un hombre, veréis, muy sorprendente. Bueno, José Antonio es abogado, tiene un MBA por el IE. Sí. Y coach certificado por la Asociación de Estados Unidos de Coaching. Sí. Ejerció la abogacía antes de pasarse al mundo de la tecnología en los departamentos de marketing y ventas. Empezó trabajando en Fiabilis desde sus propios inicios. Correcto. En 2012 se fue nada menos que a abrir Fiabilis en Italia. Sí, y perdona, me fui en moto. ¿Fuiste en moto? Sí. Me consta que eres un motero empedernido. Pero motero yendo solo y sin móvil y sin que me moleste la gente. Y te recuerdo así media Europa, tú solo en moto. Sí. Increíble esto. Sí. Pues se fue a Italia a abrir Fiabilis Italia, consiguió un éxito habitual, como es habitual en sus el equipo lo consiguió. Actividades. Y después de 9 años ha regresado a España como director de Fiabilis en España. Y se ha marcado dos retos muy interesantes que me gustaría compartir con vosotros con sus propias palabras. Él dice: dar importancia y herramientas de crecimiento a las personas y confiar en ellas para conseguir lo que queramos conseguir juntos. Y hacer de Fiabilis España una empresa inteligente y elegante. Interesante este planteamiento. Sí. ¿Qué quieres decir con interesante y elegante? A ver, cuando digo elegante, bajándole un poco a la tierra, digo educada y bonita. Es decir, yo lo que he aprendido en Italia es que las cosas son bonitas. Y yo creo que en España nos falta un poco mimar el detalle. Y en las relaciones a veces también. Yo creo que somos un poco bruscos. Y mi reflexión es, hagamos de Fiabilis un sitio bonito y muy femenino. Y bueno, y el reto era también hacer una transformación, lo digo con toda la humildad, cultural, en el que no viviésemos centrados en el servicio ni en los clientes, sino en las personas. Y lo hemos conseguido. Interesante, interesante. José Antonio, para que sepáis, también es socio y administrador del despacho de abogados GPN en Italia. Se reconoce como un friki de la tecnología. Totalmente. Interesante esto, escuchad. Actualmente ha comenzado a estudiar hebreo y francés. Sí, con el francés llevo 3 años y los progresos son escasos, a pesar de que mi profesora me motiva, pero no lo consigue. Y el hebreo creo que nunca lo voy a aprender, pero el hecho de comprender cómo es el mecanismo de construcción de las palabras me parece muy interesante, y también para conocer mejor las antiguas escrituras. Interesante, sin duda, como veis, un perfil sorprendente el de José Antonio, un ejecutivo con un perfil sorprendente. Si te parece, José Antonio, vamos a empezar hablando del entorno en el que nos movemos. Hoy estamos hablando constantemente de teletrabajo, liderazgo de equipos remotos, inteligencia artificial, gestión multigeneracional de personas. Sí. ¿Cómo crees que va a ser y está siendo este nuevo mundo del trabajo? ¿Y qué tipo de competencias crees que son necesarias hoy y van a ser necesarias en el futuro? Vale. Yo te doy mi punto de vista y tú me ayudas a ver si te estoy respondiendo, porque me puedo ir por las ramas, lo cual pues es ya a mi edad es incorregible. Pero fíjate, yo más que de competencias, que yo creo que ya se ha hecho mucho trabajo y muy bueno en medir las competencias, enseñarlas, en conocerlas, en mejorarlas en las organizaciones, yo lo que reclamaría un poco es algo más de actitud. ¿Y qué es la actitud? Yo digo, tener dos cosas, 3. Primero, sentido del humor, que me parece que es fundamental y parece como que en el trabajo está un poco vetado. Hay grandes libros de Sergio, me parece que se llama Fernández, que habla del sentido del humor en el trabajo. Lo tercero es hacer las cosas de manera sencilla e incorporar lo que me parece que es muy importante, que es la normalidad.
es decir, actuar de forma normal. Y la tercera sería rehusar un poco, veo que hay una tendencia al consumo masivo de servicios y de productos que tiene una vida diseñada de 3 a 5 años, llenos de siglas, de jergas, de especialistas y de gurús que creo que contaminan a los recursos humanos, le llenan un trabajo extra y al final se quedan muchísimas veces en nada. Entonces a mí eso me preocupa. Creo que hay una falta a veces de aproximación crítica. Esto que vamos a hacer, ¿por qué lo hacemos? ¿Para qué lo hacemos? Y la verdad es que veo, y lo he recibido de muchos directores de recursos humanos, como hay que hacerlo. No, hay que hacerlo, no. Que lo hagan otros. Por ejemplo, ¿no? Se ha gastado muchísimo dinero en muchas grandes empresas españolas que, haciendo las cosas muy bien, no han tenido cuidado en filtrar algunos proyectos y algunas herramientas que es que hace 3 años eran la revolución y hoy nadie quiere hablar de ellas. Yo creo que hay que normalidad, actitud, sonrisa y pensamiento crítico, de verdad. No Sin sé duda, si te estoy absolutamente. respondiendo. Vamos a avanzar en estas cuestiones y el entorno en el que estamos. Hace muy pocos años, después de la pandemia, había casi un consenso absoluto en que el teletrabajo había venido para quedarse. En los últimos tiempos estamos viendo que están surgiendo visiones diversas. Unos que opinan que sí, otros que opinan que no. Y también la propia visión de los CEOs parece que ha evolucionado en este ámbito. Quería preguntarte, desde tu visión, desde tu experiencia, ¿qué crees que va a pasar? ¿Se mantendrá, como se decía, el teletrabajo? ¿Se irá a formatos híbridos o volveremos a formatos fundamentalmente presenciales? ¿Cuál es tu visión? Claro, mira, perdona que encienda esto porque tengo aquí algunos datos, pero en primer lugar partimos. El teletrabajo ha venido para quedarse y ya a partir de esa premisa empezamos a construir todas nuestras políticas. Pero ¿por qué no nos cuestionamos la premisa? O sea, ¿por qué partimos del teletrabajo ha venido para quedarse? Que venga titulares, venga conferencias, venga... o no se va a quedar. Entonces digo, eso es un poco a lo que me refería antes, ¿no? ¿Por qué asumimos premisas como verdaderas e irrefutables? Pues vamos a cuestionarlas lo primero. Datos. En España solo el 6%, creo que tengo aquí, de las personas teletrabajan alguna vez. De ese 6%, solo el 4% lo hace de forma habitual. Estamos creando un debate adecuado a la realidad española. Es decir, ¿se puede servir un café virtualmente? Somos un país de servicios, con todo el orgullo del mundo, porque los servimos muy bien, los servicios, y por ejemplo mejor que en Italia. Los hoteles en España funcionan de maravilla, los servicios sanitarios, y eso no entra dentro del teletrabajo. Pero intentando contestar a tu pregunta de cómo lo veo yo creo que durante 20 años vamos a estar con un sistema híbrido. ¿Por qué digo 20 años? Porque es cuando hay un recambio generacional. Entonces veremos las nuevas generaciones, las que todavía no han llegado, en qué entorno habrá en ese momento, que lo desconocemos. Ahora yo creo que la opción es teletrabajo como el híbrido, con motores de recarga, mild hybrid o autorrecargables de Toyota. Yo creo que cada uno nos debemos hacer nuestra propia y no dar recetas a los demás. Interesante, interesante. La verdad es que hay un debate curioso sobre hacia dónde vamos a ir, ¿no? Vamos a ir viendo también cómo claro. las cosas, sin duda. Al final de todo esto, de cualquier forma, está un elemento que yo creo que siempre es crítico, que es las personas que tienen la responsabilidad de dirigir a otras personas. Porque al final siempre hablamos de personas. En tu opinión, ¿qué define un buen líder? A ver, sobre el liderazgo se ha escrito, yo no sé si se ha leído mucho, pero se ha escrito cantidades ingentes, hay muy buena literatura al respecto, las grandes consultoras, grandes autores han hecho estudios, y yo creo que estamos en el momento de dejar de hablar del líder y centrarnos más en los liderados. ¿Liderar qué significa? En el griego y en latín es transportar al ejército de un territorio a otro. Bien, con un objetivo que mandaba pues, el general. Yo diría, dejemos de hablar de liderazgo y hablemos de mis liderados, es decir, ¿cómo es mi tropa? Vale, siguiendo con la metáfora del ejército, ¿qué recursos tiene? ¿Qué preocupaciones? ¿Qué salud física? ¿Qué salud mental? ¿Qué alimentos necesitan? ¿Qué tiempo van a estar fuera dejando a la familia?
llevándolo al mundo de la empresa, yo creo que el líder es, ¿qué es lo que te preocupa a ti? Hablar con la gente, ¿no? Es decir, por ejemplo, es típico decir, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y la persona que está por debajo se siente obligada a decir, estoy muy bien. Yo creo que el líder lo que debe hacer, y no me atrevo a decir, a dar recomendaciones de un modelo, pero sí comportamientos, es no contentarse con la pregunta, ¿que estás bien? Crear un entorno donde la persona te diga, pues estoy muy mal, estoy muy preocupado, porque me he equivocado, porque me da miedo el futuro de la empresa. Entonces, si extendemos ese comportamiento de realmente interesarte por los liderados, lo que estás haciendo es, por ósmosis, que las personas sean autolíderes de sí mismas y de su equipo, y generar equipos donde se autolideren. Por tanto, el líder, yo creo que lo que tiene que tener es, claro, una fecha de caducidad. Es que yo me tengo que ir, porque si yo soy el líder, con mi comportamiento, si no arraiga a los demás, no estoy consiguiendo mi función, y mi función no puede seguir siendo el líder. Digo, no yo, digo en general, ¿no? Mira, hay al respecto una anécdota muy buena. En la Eurocopa, la primera Eurocopa después de la del 64 que ganó España, ¿qué hizo Luis Aragonés? Que montó revuelo, incluso fue insultado en Sevilla. No porque Sevilla tienda al insulto, sino porque se jugaba allí. Es que no convocó a Raúl. Raúl era el líder natural de la selección. Raúl se tiraba a meter goles, corría a sacar los saques de banda, animaba, arengaba a los compañeros, daba instrucciones, se dejaba lo que hay que dejarse por la camiseta de España. Pero estaba siendo un tapón para los demás. Y Luis le dejó. Y los demás, en ausencia de Raúl, ¿qué hicieron? Subir su nivel. Y se hicieron líderes de sí mismos y hubo coliderazgo. Y España ganó la Eurocopa. Y Luis fue muy criticado, jamás por parte de Raúl. Creo que es un ejemplo deportivo que trata de ilustrar... Sí, sin duda. Lo cierto es que con todo lo que hablamos, hoy los colaboradores no siempre comparten el mismo espacio de trabajo, están geográficamente separados, estamos en empresas afortunadamente cada vez más internacionalizadas, la empresa española tiene un proceso de internacionalización muy potente y muchas veces hay equipos dispersos en diferentes países del mundo. Esta dispersión geográfica, esta falta de cercanía personal, en muchos casos no trabajar casi nunca con tus compañeros de forma física, ¿cómo afecta esto al clima organizacional y a la cultura corporativa? A ver, es una variable importantísima. Lo que pasa es que yo a veces pienso que generamos debates sobre los que ya hemos pasado. Es decir, me explico, en 1500 se crea la Compañía de las Indias para fomentar y regular el comercio en el Imperio Británico en la ruta de las especies y traer también la seda y el algodón. Pero ¿cómo hacían esas personas para comunicarse, para crear una sociedad que colaboraba con diferentes religiones, culturas, lenguas? ¿Qué hizo el Imperio Español? Quizá la mayor obra que ha hecho la humanidad, si me permites, después del aterrizaje en la Luna, no el aterrizaje y la vuelta, que es lo que dijo Kennedy, ¿no? No llegaremos a la Luna, volveremos a la Luna, con un hombre vivo, ¿no? Pero, ¿qué hizo el Imperio Español? Exportó una religión, una lengua, se fundió con las culturas de allí, no las exterminó. Entonces, la leyenda negra, bien dirigida, bien orquestada por los anglosajones, y exportó un sistema de administración, con embajadores, con virreyes. Entonces, lo que quiero decir es, eso ya pasaba antes, y no teníamos los medios de comunicación, no teníamos la tecnología para vernos la cara. Entonces yo creo que nos estamos haciendo o generando un debate desde una óptica de es un problema, cuando ya la humanidad ha demostrado que hay soluciones. Sin duda. Y bueno, creo que ahí es muy recomendable, por ejemplo, leer el libro de Escotado, Los enemigos del comercio, ¿no? Como él señala que con la creación de la letra de cambio se impulsa el comercio y por tanto se globaliza la humanidad. Es la primera vez, y estamos hablando del 1500. Ya hay una globalización con la letra de cambio. Y bueno, y ahora parece que solo somos ahora globales. No, ya Cristóbal Colón, ya los ingleses, ya los romanos también, y ya los comerciantes venecianos estaban en contacto con diferentes civilizaciones, culturas y zonas geográficas, ¿no? Entonces, bueno, es una reflexión a
o una invitación a la serenidad, porque es gestionable y yo soy muy positivo y muy optimista con la capacidad que tienen los departamentos de recursos humanos de gestionar estas cosas. No lo veo un problema grande. Y le van a dar buena solución, y les están dando buena solución. De los departamentos de recursos humanos, departamentos de personas, a nosotros nos preocupa mucho y nos interesa mucho, más que nos preocupa, nos interesa mucho que esté bien alineada la visión de los directores de personas, directores de recursos humanos, con la visión de los CEOs, con los propios del resto de los compañeros del comité de dirección de las compañías. Tú como CEO, ¿qué consejos darías a los departamentos de recursos humanos para alinear su visión con la visión de los CEOs y del resto del comité de dirección? Claro. Y eso, si quieres, porque me gustaría luego hablar de vuestro papel como organización, como vosotros de CH, lo que hacéis, porque me parece un ejemplo muy positivo sobre esta idea. Yo lo que le pediría como CEO de una empresa pequeña es a los directores de recursos humanos, a mí eso de que conozcan el negocio, pero ¿cómo no van a conocer el negocio? No, es que se tienen que incorporar al negocio. Pero Messi lleva a los hombres ahí 20 años paseándose por las fábricas, negociando convenios colectivos, con los sindicatos, haciendo ERES, gestionando huelgas. A ver, me parece que es un poco una frase un poco peyorativa, ¿no? Tienen que conocer el negocio. Yo creo que lo que tienen que hacer es ser provocativos, es ser rebeldes, es ser disruptivos y llegar al CEO planteándole cuestiones que están más allá del día a día, de cómo va el negocio, de cuál es la visión. Por ejemplo, ¿qué es lo que está pasando en el mundo? ¿Cómo la guerra de Ucrania nos puede afectar? ¿Qué te parece si acudes a este debate donde puedes ver ideas o compartir ideas con esta serie de gente? He leído este artículo, creo que sería bueno que en el próximo comité de dirección todos llegásemos habiéndonos leído este artículo o esta entrevista, o por qué no un libro, y debatiésemos sobre ese libro. Y yo creo que eso es lo que debe hacer Recursos Humanos, porque todo demás lo hace muy bien. Pero me falta esa rebeldía. Sí, entiendo. Que no es falta de coraje, no diría que es sumisión. Sumisión no digo sumisión, digo de ser sumiso. Porque yo hablo con ellas, sobre todo con muchas mujeres, y lo dicen, ¿no? Y, joder, ¿y por qué no lo hacéis? Y es verdad que las organizaciones no ayudan mucho en eso, pero vamos bien. Y verás cómo se llega. Seguro que sí. De verdad. Bueno, Antonio, ha sido un verdadero placer estar contigo. No sé si quieres comentar algo para finalizar. Inteligencia artificial. ¿Puedo? Hombre, claro. Mira, todo el mundo dice, no os preocupéis por la inteligencia artificial porque hemos tenido el PC, que nos cambió la vida. Misión de Microsoft, poner un PC en cada mesa, lo consiguió. Acercó la informática, la quitó de los programadores y la acercó al usuario. Tuvimos Excel, que iba a destruir todos los puestos de trabajo de los contables. Lo que hizo Excel es acercar la contabilidad a usuarios que no sabíamos de contabilidad. Y ahora con IA se dice, va a quitar muchísimos puestos de trabajo. Yo creo que no. Yo creo que los va a crear. Lo que sí que es verdad es que hay una variable nueva en el mundo de las tecnologías que se había parado y vuelve a renacer, y es la velocidad. Es decir, la ley de Moore del crecimiento exponencial parece que se había parado. Pues ahora, con las últimas noticias de Nvidia y la cantidad de dinero que ha puesto la administración Biden en Intel, la capacidad de almacenaje y de cálculo vuelve a hacer revivir la ley de Moore. Entonces, lo que quiero decir es que la velocidad en la inteligencia artificial sí que da un poco de vértigo. Sin duda. Era una reflexión. Te agradezco mucho y seguro que los que nos escuchan también. Muchas gracias, Fernando, de verdad. Ha sido un verdadero placer charlar contigo. ¿Y puedo terminar con vosotros? Por supuesto. Mira, yo creo que hay una cosa que me es muy grata de vosotros, de ECH, y son los encuentros que realizáis, porque yo me siento en un ambiente normal, con personas con comportamientos normales, deseosas de pasar un buen rato, de escuchar a los demás, de dar sus puntos de vista, y digo, ¿y eso? Joder, ¿por qué dentro de las empresas cuesta tanto? Y creo que tienes una gran responsabilidad de fomentar eso, sostener, mantener y desarrollar ese entorno. Y luego hay una iniciativa vuestra, y termino, que me fascina, que es unir a los directores de recursos humanos con los financieros, porque para mí la asignatura pendiente de nosotros recursos humanos es aprender contabilidad, presupuestos,
saber lo que es la inflación, la elasticidad de los precios. Y yo creo que ahí, en esos encuentros que estáis haciendo, creo que van a ser, bueno, yo sé ya que están siendo muy positivos, pero que no decaigáis, que sigáis empujando. Muchas gracias. Antonio. De hecho, para nosotros efectivamente es muy importante alinear también estas visiones de los CFOs y los directores de personas. Muchas gracias por tus palabras, muchas gracias por acompañarnos hoy y muchas gracias a todos vosotros por habernos escuchado y habernos seguido. Seguro que os ha ilustrado mucho la visión también que ha tenido José Antonio sobre los temas que hemos planteado y os espero en la próxima visión de los CEOs. Cuidaos mucho. Pues un abrazo, muchísimas gracias como siempre. A ti. Claro.